semana se inició la judicialización del caso Odebrecht. Todos fuimos testigos de esto, cuando fueron buscados presos, cuando fueron a la cárcel y el juicio de la medida de coerción. Hay que felicitar a la Procuraduría General de la República por el trabajo realizado y sobre todo por el éxito que tuvo con el juez, que casi todas las peticiones que hizo la Fiscalía fueron aceptadas. Vamos a hacer ahora un compendio de varios temas del caso de Odebrecht, porque habíamos dicho la semana pasada que es lamentable de que una de las partes de la investigación de la Procuraduría se base en las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios que están involucrados, cuando todos sabemos que esas declaraciones son falseadas, declaraciones que muchas veces lo que proyectan es lo que se quieren robar o quedan muy cortos de lo que realmente tienen, porque buscan testaferros para ir poniendo a nombre de estos los bienes adquiridos. Por ejemplo, vamos a hacer un compendio de algunas cosas que casas de veraneo, por ejemplo, que no pusieron en sus bienes y que en su declaración jurada, y que nosotros hace muchísimo tiempo habíamos hecho un trabajo de estas casas de los funcionarios que ahora casualmente muchos de ellos están incriminados en el caso de Odebrecht. Vamos a hacer también una comparación de cuántas cosas se dejaron de hacer por estos sobornos. No vamos a hablar ni siquiera por la sobrevaluación, porque eso no se ha tocado todavía ni en la parte de investigación ni en la parte de justicia. Se está hablando solo de los sobornos, pero estos sobornos, ¿cuánto le costó al país en términos de infraestructuras educativas, de salud, etcétera? Vamos a hacer todo este compendio de los trabajos realizados, por ejemplo, a Radamés Segura, que parece ser que está enfermo y es lamentable, pero que en su ocasión fue uno de los personajes que le tocó que nosotros le hiciéramos un trabajo de investigación de lo que pasaba en la CDEE cuando él era el administrador y que después le tocó su salida a raíz de la abrumadora prueba que teníamos contra él. O sea que no son inocentes, ciertamente. Había un letrero muy curioso que decían, ya que todos son inocentes, traquen al juez. Pero ciertamente el único que ha establecido de todos ellos que recibió dinero de Ángel Rondón fue Temístocles, que se ha dicho de paso, van a ver ustedes también, de que algunos trabajos se le han realizado a él, que tan santo no es como se pinta el señor. Algunas irregularidades desde hace muchos años, cuando cambió drásticamente de vivienda a raíz de los primeros 4 años de Leonel Fernández. Así que vamos a ver este compendio que tenemos. Hemos tardado casi 6 meses para que el caso Odebrecht en República Dominicana cuente con dictámenes judiciales, tal como en Brasil, Perú y Argentina. En esta semana que concluye, las medidas de coerción impuestas por el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dividen la balanza de la opinión pública. Lo cierto es que 10 de los 13 implicados pasarán 365 días, 270 días y 90 días recluidos en las cárceles o en sus domicilios si se cumple totalmente las medidas de coerción, ya que dentro de 3 meses pueden variarse. Otros 3 implicados están a la espera de que se decida en el Congreso de la República dejarles o no la inmunidad parlamentaria. Que este imputado. La defensa de los 13 implicados alegan que la Procuraduría ha presentado un expediente amañado y con escasas evidencias. Sumémosle que para cada uno de los implicados se trata de una jugada política. Si la justicia es la presión social, entonces debieran poner a los procuradores a presión social y responsable todos. Sí, Ángel Rondón está dispuesto a echar el pleito desde la cárcel La Victoria, donde deberá permanecer por 1 año como medida de coerción. El empresario es el representante comercial de Odebrecht y ya ustedes saben el resto de la historia. A los imputados Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, y a su supuesto testaferro, el abogado Conran Pitaluga,
Se les impuso como medida de coerción 9 meses de prisión en Najayo. Durante 6 meses, la cárcel de Najayo también tendrá como inquilinos al destituido ministro de Industria y Comercio Temístocles Montaz y al presidente del PRM, Andrés Bautista. Y también en Najayo estarán alojados por 3 meses los PRMistas y PRDistas César Sánchez, ex vicepresidente de la CDEE, Máximo de Olio, el ex administrador de EGEIT, y el ex diputado Rudy González. Se impone prisión domiciliaria por 9 meses a Radamés Segura, el que era vicepresidente de la CDEE, y Roberto Rodríguez, el ex administrador de INAPA. Se dice que por problemas de salud. El viernes llegaron a sus casas sin seguridad, tranquilos, contentos, saludando a las cámaras. Dentro de la casa, Segura permitió las cámaras para que vieran toda su casa, en una actitud benevolente hacia la prensa. Pese al impedimento de salida del país para los senadores Tommy Galán, Julio César Valentín, así como para Alfredo Pacheco, tendrán una garantía de 5 millones de pesos. No se le conoció medida de coerción a Bernardo Castellanos por estar fuera del país. Dijo por espacio de 1 año a ser cumplido en la cárcel pública de La Victoria, Víctor José Díaz Rúa y Conrado. Muchos piensan que estas medidas de coerción llegaron tarde. La justicia dominicana y los organismos encargados de velar por la prevención y sanción de la corrupción han tardado casi 2 décadas, es decir, 20 años, en comenzar un proceso de consecuencias contra los innumerables casos de corrupción y enriquecimiento ilícito que hemos denunciado. Es el caso del autodenominado tecnócrata Temístocles Montaz. En el año 2000 este programa se hizo eco de lo que hoy le resulta mágico a la Procuraduría y no es más que el fruto del enriquecimiento ilícito. Denunciamos hace 17 años que para el 1996 vivía en el residencial Santo Domingo de Herrera, en una casa que para la época tenía, según él, un valor de 800,000 pesos y cuyos efectos mobiliarios y del hogar sumaban 300,000 pesos y un depósito en una cuenta bancaria de tan solo 40,000 pesos. Esto lo dejó claro en su declaración jurada de esa época. Pero cuando terminó el cuatrenio de la residencia modesta que vivía en Herrera, el miembro del comité político del PLD, Montaz, pasó a vivir en esta townhouse en Los Cacicazgos, que según declaró en el año 2000, esta casa tenía un valor de 2 millones de pesos. El expediente de la Procuraduría General de la República establece que Montaz se ha convertido en millonario y se le calcula una fortuna de 39.997.334 pesos. Y en la última declaración jurada, la casa que en el 2000 había puesto que costaba unos 2 millones de pesos, en la última declaró que valía 15 millones de pesos. Lo que nos hace dudar de esta declaración jurada de bienes, ya que solo la casa cuesta, según él, 15 millones de pesos. O sea que la mitad de su fortuna está en esa casa. No es creíble. En el 2015, hace 2 años, también revelamos el nepotismo de la familia Montaz. Vamos a recordar el siguiente reportaje. Juan Temístocles Montaz Domínguez, quien es el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, ocupa la misma posición desde agosto del 2004, devengando actualmente un salario de 300,000 pesos mensuales más gastos de representación, pero por su condición de ministro de Economía es miembro de varios consejos directivos y administrativos de diferentes entidades. Aunque la ley prohíbe que los ministros reciban un salario extra por ser miembros de consejos, lo que se estila es otorgarle fondos para dieta, entre comillas. Entonces, si el ministro Montaz es miembro de todos esos consejos mencionados, debe acumular una muy buena cifra. Que en este país, con falta de institucionalidad, Temístocles Montaz pasa a ganar 1.300.000 porque 1 millón es fruto de esos consejos. Eso no es concebible en ningún Estado de Derecho y en una sociedad que tiene un ingreso medio.
La familia Montaz tiene un gran trayecto político en el PLD. Por eso muchos de sus miembros están en el Estado Dominicano, como por ejemplo la propia esposa del ministro, Carmen Arterio Mejía. En el 2010, mediante decreto 456-10, fue nombrada como miembro del Consejo Directivo de Empresas Generadoras Eléctricas. Y como saben ustedes, el sueldo de eso es muy alto. Ahora, en 2012, el presidente Danilo Medina la nombró a través del decreto 577-12 en la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional. Llamamos a esa comisión para conocer su sueldo y allá no la conocen. ¿Cobrará sin asistir? ¿Habrá ido algún día a ese empleo o se mantiene en su farmacia privada? No lo sabemos. También los hijos de Montaz han tenido suerte. Alfonso Montaz, el mayor de los varones, desde el 2004 fue asesor de la Superintendencia de Bancos con un salario de 88,000 pesos. Ahora, y desde el 2009, es gerente general de la administradora de fondos de pensiones AFP Banreserva, ganando 750,000 pesos, como lo han establecido otros medios como Acento. El segundo hijo del ministro de Economía, Juan Carlos Montaz Artero, un joven de 32 años, a la llegada del PLD al poder en 2004, fue asistente de su padre en el Ministerio de Economía. Desde entonces ha mostrado una vertiginosa carrera, pues en el 2006 fue viceministro de Obras Públicas con un sueldo de 240,000 pesos mensuales. Pero además de esa posición, es presidente del Consejo Administrativo de Autoridad Portuaria con una asignación por dieta de 50,000 pesos por sesión. Es decir, que cada vez que se reúna el Consejo va a recibir esta cantidad. Y por si fuera poco, es también presidente de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, ganando un salario de 390,000 pesos. Habrá que preguntarse cómo cobra en 3 lugares al mismo tiempo, ya que existe una ley donde se establece que una persona no puede cobrar 2 veces en el Estado Dominicano. Mientras que su hija menor, Raquel Montaz Arterio, también ha salido premiada. Desde el 2004 ha ocupado diferentes posiciones en consulados y organismos internacionales. En la actualidad está nombrada en la Organización de Estados Americanos OEA con $1,600 mensuales más $2,000 de gastos de representación. Esta familia de vieja data del PLD es amplia y todos los hermanos juegan un papel en el Estado. Rubén Montaz, quien fuera primero presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, luego presidente de la Comisión Nacional de Energía y en el 2013 administrador de Edesur. José Montaz fue alcalde por San Cristóbal y Gamelier Montaz, gobernador de San Cristóbal también. Todos han estado de una forma u otra trabajando para el Estado. Mientras tanto, Temístocles Montaz se mantiene firme y orgulloso y declaró lo siguiente referente a este proceso. La justicia dominicana me limpie del lodazal que me ha querido introducir el Ministerio Público. También con la complicidad de la impunidad de los organismos que deben velar por la prevención y persecución de la corrupción, ha crecido la fortuna de Radamés Segura, el ex vicepresidente de la CDEE, sin que nadie se moleste por indagar cómo sucedió eso. Todos los actos que yo he firmado al frente de la CDE son actos que se han hecho de acuerdo con la ley, su reglamento, y son actos que los he firmado como mandatario. Hagamos memoria con la serie de reportajes desarrollados en el 2009 que evidenciaron manejos muy irregulares, similares a los que han motivado la reclusión domiciliaria por 9 meses. Segura está imputado por recibir sobornos de las hidroeléctricas Pinalito y Palomino y desviar recursos al Ministerio de Obras Públicas para beneficiar a Víctor Díaz Rúa. En esta serie de reportajes evidenciamos el nepotismo ejercido por Segura en 2009, quien junto a su esposa Isabel Quiñones habían introducido en la nómina de CDEE más de 40 parientes. Para esa época denunciamos el caso de la cuñada, por ejemplo, que en ese entonces devengaba un sueldo de 120,000 pesos. Una sobrina de la esposa 110,000 pesos y la novia del hijo 90,000 pesos. Esto abultó la nómina de la CDEE en una suma escalofriante,
la llevaron a 400 millones de pesos. Pero había otros comportamientos ilícitos que realizaba Segura en el 2009. Al mismo tiempo que dirigía el sistema eléctrico, era el propietario de varias empresas, tales como Enel y CIT, que justamente tenían como actividad comercial la provisión de servicios energéticos. Segura aprovechaba esta coyuntura y contrataba empresas internacionales que subcontrataban a sus compañías para realizar obras en la CDEE. Por ejemplo, el caso de la compañía alemana Siemens, que subcontrató en varias ocasiones a su compañía Enel en el periodo 1998-2000 para la construcción de las obras San Pedro II y Timbeque II. En fin, nóminas abultadas con reiteraciones de funciones, también nóminas elevadas de militares, gastos enormes en publicidad, combustible e incluso nóminas con empleados que se dedicaban solo a cambiar bombillos. Se suma esto al dispendio excesivo de donaciones a iglesias, fundaciones de otros políticos, para lo que la CDEE no está facultada. Detalles de que a el ingeniero Segura le gustaba la buena vida es que en solo 5 meses se gastó en la CDEE en aperitivos gourmet 1.214.900 pesos. Sin embargo, este caso que investigamos y documentamos solo logró la destitución de Segura. No tuvo un proceso judicial como lo ameritaba. Que de por sí, hay que decir aquí que la responsabilidad es individual, que el voto es individual e indelegable y que nosotros no establecemos ningún acto de poder para que nadie ejerza el voto en sustitución de otra. También en el 2010 realizamos una serie de reportajes sobre las casas de veraneo y presentamos el caso del senador por San Cristóbal, Tommy Galán. Para ese entonces, su mansión de descanso, localizada en un terreno de 37 tareas en el paraje Los Campiños en San Cristóbal, tenía un perímetro largo, asegurado con electrificaciones y caracterizados por jardines muy bien cuidados, kioscos rodeados de palmas, barbecue, jacuzzi, cancha de fútbol y hasta un helipuerto. En la declaración jurada de bienes del 2010 aparece un terreno que tiene 23.810 metros cuadrados que, convertidos a tareas, indica que puede ser la misma propiedad. En ese entonces, según su declaración jurada de bienes, Galán la valoró en 10 millones de pesos solo el terreno. Pero no establece el costo de la mansión, que como pueden ver, entre solar y casa, es más de los 19.400.000 que declaró en el 2010, solo con esa casa. Galán fue diputado entre el 2002 y 2006, en el 2006 hasta la fecha, y solo ha presentado una declaración jurada de bienes en el 2010 y amañada. En el 2010 también mostramos una de las residencias de veraneo del entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Aquí se la volvemos a compartir. Fíjense que tiene características similares a un emirato muy opulento. Según su declaración jurada de bienes, el inmueble está localizado en la Barranca 79 y solo le costó 35 millones. Ridículo, cuando su precio, según conocedores, era de 6 millones de dólares en ese momento. Pero también dista mucho del precio del cual vendió otra casa que tenía en Casa de Campo en el 2007 a Juancito Sport. Esta casa en Palmas 17, según su declaración jurada de bienes, la vendió por 80 millones. Lo que no se sabe es cómo al final terminó siendo propiedad de Ángel Rondón. En su declaración jurada del 2008, Díaz Rúa notifica que es el propietario de un apartamento en Torre Caney, valorado, señores, en 8 millones de pesos. Declaración falsa debido a que el precio mínimo de un apartamento de esta torre es de $1.500.000, equivalentes a 71.550.000 pesos. Para el año 2004, al declarar sus bienes, la suma hizo un total de 63.538.898 pesos, por lo que la Procuraduría entiende es una declaración abultada, ya que previamente era secretario de Finanzas solo del Partido de la Liberación Dominicana.
mientras que 4 años más tarde, en 2008, su declaración de bienes aumentó casi 7 veces, equivalente a 414.083.000 pesos. A todo esto, Díaz Rúa no ha negado su riqueza, al contrario, resultó ser su argumento de defensa. Yo hice en el 2004 la declaración jurada más alta que hizo el funcionario que hizo la declaración más alta, que fue en el 1900, fueron 158 millones, y en el 2006, por motu propio, la modifiqué, y creo que, no me acuerdo ahora, 300 y pico millones, la modifiqué porque entendí que debía arreglarla y pagué impuestos por eso. En el 2014, Díaz Rúa fue señalado por enriquecimiento ilícito y corrupción por la fiscal del distrito Jenny Berenice Reynoso. Sin embargo, el juez interino del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Leomar de la Cruz, ordenó el archivo definitivo del expediente por alegada corrupción contra el exministro de Obras Públicas. No solo tuvo este escándalo, sino muchos otros, en los cuales siempre ha salido ileso. Chequemos rápidamente también un trabajo que hiciéramos sobre los carros de lujo que tienen los diputados y senadores y que algunos de los acusados han presentado en su declaración jurada de bienes y otros carros no los han puesto en sus declaraciones juradas de bienes. Comencemos con Julio César Valentín. En el 2006 dice que tenía una jipeta Mitsubishi valorada en 500.000 pesos. No especifica el año. En el 2010 una jipeta Lexus LX 570 valorada en 3.600.000 pesos. No especifica el año. 2016 jipeta Land Cruiser 2013 adquirida en 2013. No especifica el valor. Jipeta Hyundai Santa Fe 2011 adquirida en 2015, valorada en 750.000 pesos. El senador, de acuerdo a la Procuraduría y la Dirección General de Impuestos Internos, no declaró los siguientes vehículos: un Porsche 2008, un Bentley 2009, un Lexus 2010, un Jaguar 2000, Land Rover 2004, Mercedes-Benz 2007 y Toyota 2017. Si son de las exoneraciones que se le dan a los diputados y estos venden las exoneraciones antes de los 2 años de uso, es ilegal. En el 2010, el senador Tommy Galán declaraba los siguientes vehículos: Nissan Patrol 2005, valorado en 700.000 pesos, camión Daihatsu 2002, valorado en 1 millón de pesos, una jipeta marca Chevrolet Suburban 2009, valorado en 2 millones de pesos, un Jeep Lexus LX 470 2001, valorada en 700.000 pesos. También le compartimos la flotilla declarada por Díaz Rúa. Bueno, entre Jeep Lexus, Jeep Nissan, Jeep Toyota, Mercedes-Benz y Mercedes-Benz, todos valorados en millones de pesos. Pero uno en particular dice que un Mercedes-Benz S63L del 2008 está valorado en 7.082.000 pesos. El pueblo ha reaccionado con muchos memes con esta situación, en los cuales se refleja la indignación que tienen ante el sistema de privilegios de los políticos y los funcionarios. Sobre todo los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que era gente muy pobre, la mayoría gente muy pobre. Yo los conozco bien porque convivimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hoy es de la gente más rica de la República Dominicana. Sin trabajar. Sin dudas que estas riquezas exhibidas no solo nos enrostran los sobornos repartidos por Odebrecht para realizar obras prioritarias a estos dirigentes políticos, son también la muestra de la inequidad existente en el país y de una clase política que goza de privilegios realmente alarmantes. ¿Sabe usted lo que nos ha costado esta trama de corrupción mafiosa de la construcción brasileña? ¿Qué hubiese hecho el país con estos fondos?
A confesión de 92 millones de dólares, que en una tasa promedio de dólar entre el 2001-2014 de 33.33 pesos, hicimos el cálculo en pesos dominicanos, siendo el monto de 3.103.160.000 pesos en sobornos a los funcionarios dominicanos. ¿Y qué decir de las obras sobrevaluadas de Odebrecht, que superan los 2.000 millones de dólares? Es decir, que entre uno y otro, casi 3.000 millones de dólares representan el costo de la corrupción de Odebrecht en la República Dominicana. El INAFOCAN, con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo, auspicia un programa de formación de profesores, pero aún así, la calidad de esos programas y que sea masivo, podría haberse hecho aplicando ese dinero para que en 4, 5, 10 años la totalidad de la educación de los educadores fuesen graduados y especializados. Además, estos casi 3.000 millones de dólares, que volviéndolo a convertir en una tasa promedio de un 33.3%, estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos dominicanos. Confesado, esta trama mafiosa representa el presupuesto de un año en educación desde que se cumple el 4%. Duplicar en un año estos recursos no solo invertirían en infraestructuras, también en los estudiantes y los profesores. Pero si esos 2.800 millones de dólares se hubiesen convertido en un programa de financiamiento masivo a la agricultura, con planificación, no regarlo graciosamente, con planificación para dirigirlo a rubros de exportación, toda la agricultura dominicana cambiaría de aspecto. Es decir, para la economía, la inversión correcta de este dinero que ha sido dilapidado hubiese sido más efectivo en la producción, por ejemplo, agrícola, en productos orgánicos, entre otras cosas. Que al momento en que se dio ese hecho, debió ser el 10% del presupuesto nacional. El doctor Salazar valora un aspecto clave para el desarrollo de los dominicanos: las viviendas. ¿Y saben ustedes cuántas viviendas se habrían construido solo con la suma de los sobornos? Este dinero de los 92 millones de dólares Odebrecht nunca lo perdió, porque después lo cobraba en las obras cuando sobrevaluaba. Se pueden hacer alrededor de 4.000 viviendas de 85 metros cuadrados cada una, viviendas valoradas en 1,5 millones de pesos, que podría ser una vivienda decente para una familia normal de la República Dominicana. El costo de la corrupción de estos funcionarios y de Odebrecht también quitaron a los dominicanos la posibilidad de construir 5 nuevos hospitales de atención primaria. También se hubiese generado entre 5.000 y 7.000 empleos productivos, y con esos 92 millones de dólares se hubieran restaurado 5 cuencas acuíferas del país a través de un programa de reforestación. Es decir, que los funcionarios dominicanos y Odebrecht no solo son un caso complejo por el entramado mafioso, también por el costo social que ha significado para los dominicanos.